Martes, fecha 29 del mes de julio, Ciudad de Zamboanga, bajo la aura na General Community Quarantine o GCQ, kaya prinsipya del Julio 1 hasta Julio 31, año 2021. Ese base na rekomendasyon del National IATF, kaya presenta si DOH Secretary Francisco Duque III de lunes de noche durante el regular Talk to the Nation address de Presidente Rodrigo Duterte. Esta recomendación ya aprobó si Presidente Duterte del junio 29. Fuera na Ciudad de Zamboanga, otro lugar na Región 9 que pone bajo na GCQ, amo el Zamboanga Sibugay. Imidya mo! After 53 days being under modified and enhanced community quarantine, Zamboanga City is with God's grace downgraded to the general community quarantine status as COVID-19 cases have dramatically decreased. News Timeline. Mientras tanto, mga partners, gobyerno lokal sa sala Executive Order el EO number BC 665-2021 que regula con todo mga publiko y privado social gatherings, local y national government office y benda, incluido el Government-Owned and Controlled Corporation. Pero este nuevo executive order ya causa diskusyon ng mga Zamboangueños, partikular el provision bajo na Section 5 donde testipula kay el mga private social activities limitaw na kasamiento, anibersaryo, cumpleaños, bautismo, photo y video shoot, private functions y meetings ay permitilang na 50 persona donde los celebrators o exhibitors y de estos entourage necesita obtener el negative RT-PCR test 3 días antes de la ocasión. Lo mismo na mga bisita necesita obtener el negative antigen test result donde 2 días antes el ocasión. Todo según mga regulated social activities, gatherings y otro semejante actividad ta engaña para conducir afuera o digo te engaña para conducir afuera o outdoors o na fresco setting. Al fresco setting. Fuera na negative RT-PCR test result, el exhibitor, celebrator y mga coordinator, organizer, necesita también someter el letter request na City Tourism Office por medio de email address una semana antes de la ocasión, junto con el mga siguiente requerimiento. Primero, letter of intent que estipula el fecha de la actividad o ocasión, nombre y edad del celebrator, exhibitor y el lugar donde este ay conducir. Segundo, el celebrator or exhibitor y visita debe hindi menor de edad o 18 años pa abajo o 65 años de edad pa arriba. 3. Somete el floor plan junto con el seating arrangement y debe mantener el 1 to 2 meters el distancia. 4. Somete el nombre del 50 mga bisita quien ay atende y hindi ta considera el substitution o guest or proxy. 5. Somete el nombre del event organizer y protocol or safety officer. Y por último, necesita man register na staysafe.ph y man display el OR o QR code na kada entrance del venue para onde man scan el mga guest y otro authorized person. Semejante también el provisión bajo na Section 6 del mencionado EO donde estipulado también kay todo meetings, incentives, conferences, and exhibition o todo mga aktibidad relatado que ya inicia el Agencia de Gobierno Humanitarian Organization with Government Public Related Function and or COVID-19 related activities talimita lang na 50 persona el quien ay atende y debe obtener también estos el negative antigen test result 2 días antes de la actividad. Lo mismo cumplí con el mga requerimiento que implementa el gobierno. Mientras tanto, todo según mga request necesita también man forward na City RRMO para el approval y el releasing del permit o denial del request. News Timeline.
Mientras tanto, en koneksyon na notisya, siguiendo ng mga reklamo kaya sale alborotao después a se sale el gobierno local con el nuevo guidelines na conducta de social gatherings y mga meetings del ambos de gobierno y privado, mga opisina o el Executive Order number 665-2021, particular el provisiones que tarikiri con todo con aquellos mga celebrators or exhibitors y el entourage na mga celebration como casamiento, anniversary, birthday, bautismo, photo y video shoot para obtener RT-PCR negative test result antes atende el event. Anoche, tenía se sale nuevo guidelines el gobierno local que llaman post na social media page del uno del mga empleyado del gobierno, si Sir Christian Olasiman. Na post di Olasiman, estipulado que el nuevo y updated matrix na conducta del mga event, actividades y social gatherings na syudad base na nuevo yaman issue executive order. Esa después atraka iman kwento kanila el cuantos mga sektor na nuevo matrix el estipulado policía. Aquellos mga quien ay conduci civil wedding na korte que tiene lang 5 persona incluido el couple. Tiene ay casa, necesita lang man comply el minimum health protocol como social distancing, face mask y face shield. Aquellos mga quien ay conduci civil wedding que ay conduci na mga function halls y otro semejante venue incluido na al fresco o outdoor setting, debe 50 personas lang el maximum. Necesita esto seguir el minimum health protocol, pero debe el couple y el entourage de estos obtener el negative RT-PCR test at least 3 días antes el event. El mga guest y organizer supplier necesita obtener también el antigen test negative result 2 días antes el event. Aquellos mga quien ay tiene church ceremony con 10 personas necesita el couple y entourage obtener negative antigen test 2 días antes el event. Aquellos también mga quien ay tiene church ceremony debe 20 para 50 personas necesita estos seguir el minimum health protocol, pero debe el couple y el entourage de estos obtener el negative RT-PCR test at least 3 días antes el event. El mga guest y organizer supplier necesita obtener también el antigen test negative result 2 días antes el event. Aquellos mga quien ay tiene home wedding ceremony y birthday que exclusive lang para con el mga miembros del immediate family quien ay queda na un casa y no hay mga guests o visita, necesita lang estos cumplir el health protocol, pero debe el mga personajes del barangay Sita y PNP estrictamente man monitor con el okasyon. Pero aquel mga quien asigun ay celebra cumpleaños na mga function hall y otro mga semejante outdoor setting, debe 50 personas necesita esto seguir el minimum health protocol, pero debe el celebrator o exhibitor obtener el negative RT-PCR test at least 3 días antes el event. El mga guest y organizer supplier necesita obtener también el antigen test negative result 2 días antes el event. Aquellos mga quien celebra el aniversario que exclusive lang para con el mga miembros del immediate family quien queda na un casa y no hay mga guests, necesita lang estos cumplir el health protocol, pero debe el mga personajes del barangay Sita y PNP estrictamente también man monitor con el ocasión. Pero si hay conducir estos sa mga function hall con 50 personas, necesita siempre el RT-PCR test negative result. Aquellos mga quien ay tiene bautismo que exclusivo lang para na mga miembros del familia, necesita lang estos cumplir el health protocol, pero debe el mga personajes sa barangay Sita y PNP estrictamente man monitor con el ocasión. Pero si conducía na function hall, el event required ya también el RT-PCR test negative result. Na foto y video shoot que donde el quien ay participa, el couple y staff lang necesita lang estos complete con el health protocol, pero si tiene envuelto yes para 20 personas
necesita el guest y organizers obtener el negative antigen result 2 días antes el event. Na mga meeting que ay conducir na mga function hall y otros semejantes settings con 21 para 50 personas, necesita el guest y organizer obtener con el negative antigen result 2 días antes el event. Y para con aquellos mga quien hay tiene meetings, incentives, conferencing y exhibition na mga function hall y otro semejante setting con 50 personas, necesita el guest y organizers obtener el negative antigen result 2 días antes al event. Pero el de con todo bien importante en este nuevo matrix, amo aquellos mga individual que fully vaccinated ya, el RT-PCR y antigen test ay hindi mas requiri, pero estrictamente siempre sigue el health protocol. Mismo si City Tourism Officer Sarita Hernandez explica na publiko durante la virtual presser anoche si cosa el razón porque ta implementa este mga siguiente mga palisiya. Imidya mo! You might wonder, ¿por qué se taase? Because como tabla datong alcaldesa, we just want to make sure that you are protected, we are protected. Public health is the main issue here. And of course, there are other regulations, que parece na EO, and our office is always open. If you want to ask some questions or si quiero ustedes clarification, takilang pwede kami man-answer con ese de ustedes mga question. El simple base di aton aquí, el caso que tiene el ciudad de Zamboanga. El events hindi essential. These are not non-essentials. You have a choice. Si quiere to celebrar, just follow the rules. News Timeline. Mientras tanto, mga beach resorts, inland resort y otro mga establecimiento que tiene pool y otro semejante establecimiento puede otra vez man operate, pero base de más reciente executive order que ya se sale el gobierno local, el Executive Order number BC 665-2021, tiene estos cosas debe que seguir mga guidelines para na de estos operasyon y amo el mga siguiente. Uy, muy bien. Una, necesita estos cumplir con el provision bajo na Executive Order number BC 659-2021 o el Safety Seal Certification Program y Secure Safety Seal. Necesita estos cumplir con el provision del Executive Order number BC 657-2021 o el Stay Safe.ph application. Y para con aquellos que no hay el contact tracing app application, necesita el resort tiene el logbook, debe chequear con la temperatura del mga guest o visita que hay anda na de estos resort y debe el empleado y visita o sa face mask y face shield si onde aplicable. Debe tiene según establecer hand washing station. Después ay permitilang asigun entra con aquellos 18 años hasta 65 años el edad. No booking, no entry policy. Aquellos lang asigun quien hace el booking amo el ay permiti entra. Talimita lang asigun na 10 persona el cada booking. Pero tiene asigun pero puede asigun man exceed el capacidad este depende na venue como el establishment with a pool, hotel ta permiti el 15 persona. Inland resort with a pool o pools ta permiti el 50 persona pero debe 20 persona lang el puede acomodar na pool el semejante tiempo. Mientras sa mga beach ta permiti el 100 persona. Además, cuantos del mga reglamento ya menciona ta aplica también na mga restaurant, bars y otro mga semejante establecimiento. Para na de estos take out and delivery ta permiti 100%. Outdoor dine-in services ta permiti el 75%. Mientras na indoor dine-in services ta permiti el 30% capacity. Pero hindi como igual na regulasyon de social gatherings y otro mga okasyon y aktibidad na mga beach resort y inland resort hindi taman require con el negative RT-PCR swab test. News Timeline.
Mientras tanto, gobyerno lokal yaman issue Executive Order LEO number BC 664-2021 o Act of Acto que ta declara General Community Quarantine na Ciudad de Zamboanga principiando del Huebes, July 1, 2021. Lo mismo el implementación del mga guidelines bajo na nuevo quarantine status del ciudad. Base na mencionado orden ejecutivo, el cuantos mga guidelines que debe seguir bajo na General Community Quarantine o GCQ. Uy, ustedes muy bien, ¿ha? Necesita cumplir siempre firme con el Minimum Health Protocol. El movimiento del mga gente está siempre limitado para con aquellos mga quien anda man access mga goods and services. Aquellos tiene edad de 18 pa abajo y lampas na 65 año, lo mismo aquellos mga tiene comorbidity. Mga preñada ay está siempre adentro na dila mga residensya. Mga law enforcement agencies debe asigun man na recognize con el siguiente mga ID, IATF IDs que yaman issue el regulatory agencies, government issued IDs o otro mga pertinente dokumento que yaman issue el mga accrediting organization. Government issued local ID como lang el mga quarantine passes o e-quarantine passes para comprar mga essential goods and services. Donde el mga quarantine na pass holder 1 puede lang sali na destos casa amo dia de lunes, miércoles y viernes. Mientras el quarantine pass holder B puede ustedes salir na destos mga casa na dia de martes, jueves y sábado. Además, el usada de quarantine pass lifted el llegar el día de domingo. Mientras tanto, el curfew hour na ciudad ay está siempre principiando a las 10 del noche hasta las 4 del madrugada. No RT-PCR test, no entry policy na ciudad ay implementa siempre. Mientras para na kompleto mga provisiones del guidelines bajo na nuevo quarantine status aquí na ciudad, puede ustedes visitar na mismo social media page del alcalde Ben Climaco o maski na mismo page del iMedia Mo. News Timeline. Mga partners, mga public utility jeep pwede man biyahe na dia de domingo después que yaman lift ya con el Sunday lockdown. Ese cosa habla el hearing officer del LTFRB si Attorney Jason Tan na entrevista del Huebes. iMedia Mo. Pwede naman lockdown Sunday, di ba? Sí, Under the new one, Sí. under the new executive order. sí. So, pwede naman biyahe. Sí. iMedia Mo. Mientras tanto ay permitía también según el more than 50% capacity basta tiene lang el plastic provider then plastic divider entre medio del mga pasahero. Base na GCQ guidelines del gobierno local es el número del mga pasahero que ta permití na cada vehículo na motorsiklo, one driver y one passenger. Tricycle para na traditional model, one driver y puede el dos pasahero considerando na un casa estos takeda y para na Piaggio o Baja model debe un driver y dos pasahero considerando tiene este divider entre el pasahero. El mga PUJs, bus y van ta permite el 50% maximum capacity pero subject to social distancing de one seat apart. Persona o personal o four-wheeled vehicle ta permiti el dos persona per row y subject to social distancing. Company vehicle ta permiti el 50% maximum capacity pero subject to social distancing de 1 meter one seat apart. Government vehicles ta permiti el 50% capacity pero subject to social distancing, one seat apart depende na behikulo. De publiko mga bus, todo mga provincial buses puede asiguran man operate principia a las 6 del aga hasta a las 8 del noche. Además, después asigun a las 5:30 del tarde, hindi na asigun permiti manda entra na bus o mga bus na likomo border. iMedia Mo. Tira na dating setup kapag plastic barriers, they make the passenger pwede allowed more than half ya and peanut. More than half ya pwede ya.
News Timeline. Mga partners, ang Viernes, pecha 2 del mes de Julio, antes implementar, sabi anay si quien ay sale bien afectado. Esta reacción del presidente del Zamboanga City Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, si Cholo Soliben, acerca con el nuevo guidelines del ciudad, particular na provision acerca ng mga palisiya que debe seguir aquellos mga na-event o okasyon donde necesita obtener negative RT-PCR, lo mismo negative antigen test result. Siguiendo con el implementación del nuevo quarantine status, el General Community Quarantine o GCQ. Según pa kung Soliben, kay antes era con implementa para mga provisiones debe pensa era una si quien el ay sale bien afectado. Ese pronunciamiento de Soliben y hace durante la entrevista del viernes. Imedya mo. Debe kita, before kita implementa, sabi anay kita, ken el mga gente apektado is practical ba ese implementa, ese klase de mga, we know, there's no doubt about it. We give the benefit of the doubt kung el diaton ehekutibo, el diaton mga implementor, kaya they are only after the welfare of the city. But, there are caveats. Like during the implementation of the SPAS, no? Discovery kita, bigla elan to implementa without knowing el resources involved allí, que el mga gente queda afectado. No hay until se hace de como smartphone, el na mga retailer, el scanner, or the additional personnel to handle this type of akal nuevo espace, no? Imedya mo. Momento pa di Soliben, kaya no hay problema si el gobierno amo ay paga o ay gasta con el swabbing del mga individual igual como cosa tas el otro mga lugar. No hay también na sigun con el invita el local IATF na mga junta para diskutir con el mencionado mga provisiones bajo na GCQ maskin miyembro sigun ele del local interagency task force. Imedya mo. No hay caso, amigo Nong. Si el gobierno, el man subsidize el swabbing examination or swab test, no? Na mga otro lugar, el gobierno amo el tan subsidize. Hindi tabla Pilipinas, na mga otro lugar como Amerika, kaya mga ansina. Anda to na mga streets tali, el mga swab kiosk, el mga vaccination kiosk, makingkin, anda, magda, basta willing to, man ati kuntigo si todo aquel mga swabbing and vaccination. News Timeline. Mientras tanto, mga partners, un mes ya, el que ha pasado desde aprobar el Consejo Local el 2021 Supplemental Budget number 1, donde parte desde budget el fondo para na ayuda con el mga vivientes afectados na pandemia. Pero hasta ahora, ayuda no hay palega na mga vivientes, particular aquellos bien afectados. Él busca la vida, por eso mucho. Él te hace pregunta na imedia. Por causa con el News Team y hace pregunta con el 5 del 13 mga konsehal. Y a vota a favor na approval del budget con el que ya puede alcanzar News Team durante el regular session del martes. Con el mga konsehal, Mukanda Konsehal Albert Bong Atilano, Konsehal Attorney Cesar Jimenez Sr., Konsehal Attorney Kim Elago, Konsehal Carrie Jan Piok y Konsehal Josephine Pareja. Imedya mo. Sen del gobyerno, hindi kita ta pwede lain-lain gasta, no? Kay sa legal approval aki, kaya pa sa pakalun semana para sa kunil ordinansa. Kabar after a week, yaginda na mayor's office. Kabar sa rin na mayor's office, yang endorse para DBM. So man-review pa LDBM. El amount del ayuda will come from either the office of the city mayor, el amount de Dalila, and the office of the city social welfare. Whatever the amount to be given to individuals who will be qualified will be the subject of the implementation to be made by these offices.
So espera lang kita kay todo kilos kanya queda afectado del COVID, especialmente aquellos que afecta el na trabajo, el recibirse mga ayuda. Approved kami sa DBM, hindi lang siya na regional, hasta Manila, Tamira Conese. So, el approval del DBM necesita before to man-release el fund. And this is the reason why, hasta ara, no hay pa man-release el fund, kaya el DBM, no hay pa man-approve. Para kumigo, ya siya kita diatong trabaho as un legislative body, no? Ya dali kita el autorisasyon, no? Ya dali kita el i-approve kita ko budget para dali ko nel diatong mga bibientes el debe ayuda para kanila. So ahora, mira kita si cosa el action del diaton administration, no? Si cosa ba dila next step? Tapos ara del budget di aton hasta ara talya pa na DBM. So kita espera lang kita, no, hindi kita pwede abla kanila se paspas kaya review namin sila con el di aton na supplemental budget. Imidya mo! Mientras tanto, mga partners, considerando abajo ya el caso de COVID-19 na syudad, mucho el tamanlingasa si Esteba ayuda ay porsigipadale na mga bibientes. Imidya mo! Ay dali lang kayo siyempre, no? Pero sabi ko kami, na konseho hasta approval and allocation lang man. El implementation is alias an executive, no? All pwede makita yung attention pero hindi kita pwede kita mismo aseso tiene proseso, no? Na si Tadura man alias siguro na executive rin. Ali siyempre si kay apektado aquello sa sale por causa del COVID. So aquello apektado antes pa, not necessary ara kita bahaya COVID hindi dali. That will still be given. Espera lang ustedes kay siyempre i-approve kita el budget, gindayan no sabi kita siya review ya by el Department of Budget. So si enforce and effective ya el supplemental budget, it will now be the executive can implementa ese mga kandidat para dali siya. Well, el diskusyon sa no del di aton administrative. Pero akal tiempo, pidi ka nato na kinakonseo lokal kay aproba, kay ben alto pa el kaso. So, I don't know si pakimodo ba si tiene ba mga guidelines, si coastal qualifications para necesita usa el supplemental or el di aton budget. So sa el appropriations talya na budget, debe dali kayo. So, por eso kita i-approve ko na el budget, ayuda ka na di atong bibientes, debe dali no con el di atong bibientes. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now